¿Cómo están amigos del Club Cuántico? Bienvenidos a un nuevo programa. Esperamos que hayan pasado unas muy lindas fiestas patrias junto a su familia y sus seres queridos. Estamos junto a Marco nuevamente, junto a ustedes para llevarles un tema muy interesante, es la luz, los polaritones y también algo de mecánica cuántica. ¿Cómo estás, Marco? Hola Ingrid, bienvenidos amigos también a este nuevo episodio del Club Cuántico. Efectivamente vamos a conversar sobre la luz y sobre otros temas análogos. Y comencemos primero por un poco de contexto de lo que ha sido el concepto de luz y su estudio a través de los distintos siglos. Sí, mira, como lo hemos discutido en otros, o lo hemos conversado en otros programas, esta cuestión del micromundo ya viene más o menos del siglo V antes de Cristo con Demócrito y Epicuro. Epicuro lo voy a mencionar porque se va a revitalizar este concepto con Newton más adelante. Entonces Epicuro pensaba que los elementos fundamentales en la naturaleza eran los átomos, al igual que Demócrito. A diferencia de Demócrito, pensaban que estos se unían a través de un proceso en donde era el azar el que mediaba esa unión. En el caso demócrito, que es determinista, no. Él pensaba que estaba todo determinado y por lo tanto el azar no participaba. Esto se va en la materia específica que nosotros vamos a tratar hoy día, que tiene que ver con la luz. Esto se va a materializar en uno de los descubrimientos, en la época de uno de los descubrimientos más importantes para la humanidad, que es precisamente la gravitación newtoniana. Eso se produce en el año 1600 y tanto, con sus principios. Newton elaboró un esquema de la gravitación universal que era único para su época y que además era un constructo matemático que él mismo creó, basado en un constructo matemático que él mismo creó. Sin embargo, Newton, siendo todavía un hombre muy religioso, nunca dio a las causas de la gravedad, nunca las remitió a fenómenos físicos, sino que sencillamente las remitió a cuestiones teológicas. Es decir, él de hecho escribe en forma explícita que deja al lector entender si las fuerzas que él describe son inteligibles o son sencillamente fenómenos que deben ser atribuidos a una deidad, como Dios. Ahora, paralelamente a su trabajo sobre la gravitación, Newton lo que hace es estudiar la luz, que es un fenómeno que le va a importar al ser humano durante prácticamente toda su existencia como especie, y va a tomar un poco de las ideas de Epicuro en el sentido de considerar de que la luz está formada por corpúsculos pequeños, no observables a simple vista. Solamente que no va a considerar el elemento azaroso que consideraba Epicuro, sino que tal cual lo hizo con la gravitación, va a poner a la deidad o a Dios detrás de el movimiento lumínico. Ahora esto va a ser corroborado muchos años después. Efectivamente la luz se comporta como corpúsculo, pero además de eso se comporta como onda. Y eso ya prácticamente, bueno, hay otros investigadores que lo van a corroborar, pero va a tener una importancia radical cuando en los años 20 dos grandes teorías aparezcan a la luz pública. Una es la teoría de la gravitación, la teoría de la relatividad general y la teoría de la relatividad especial, y la mecánica cuántica. Ahora, como el tema de hoy día es la luz, una cuestión que fue muy importante para la emergencia de la teoría especial de la relatividad fue precisamente la comprobación de que la velocidad de la luz no es infinita, como se supuso durante muchos años, sino que tenía una velocidad límite, que eran los 300.000 kilómetros por segundo, y que se corrobora experimentalmente cuando Michelson y Morley tratan de determinar cuál es la velocidad del éter. El éter se suponía que era un sustrato a través del cual todos los objetos en el universo se desplazaban. Lo que demostraron es que la velocidad de la luz es una constante universal, y por otro lado, de paso, eso demostró que el éter no existía, ¿no? Implícitamente, porque el desechar el éter realmente se logra cuando Einstein propone su teoría de la relatividad.
Que tiene implicancias obvias, ¿no es cierto? Esto que la luz tenga una velocidad constante implica que los objetos que tienen masa a la velocidad cercana de la luz aumentan su masa, se dilata el tiempo, etcétera, se dilata también el largo de los objetos en el sentido del movimiento, cosas que no son intuitivamente no son parte de la intuición del ser humano, sino que son cosas que se van demostrando con el tiempo a través de experimentos muy cuidadosos y muy elaborados. En el caso de la mecánica cuántica, esta naturaleza se demuestra, finalmente esta naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz se va a ligar al principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre dice que si yo conozco la posición de una partícula en un momento determinado, subatómica o atómica, la indeterminación respecto de la velocidad de la partícula es muy grande, y viceversa. Si conozco la velocidad de la partícula en un momento determinado, la puedo determinar experimentalmente, entonces voy a tener una gran imprecisión estadística respecto de su posición. Ahora, quisiera aclarar un punto respecto de ese tema, que tiene que ver con la forma en que nosotros captamos la realidad. La realidad es la forma de experimentar, tanto en mecánica cuántica o en mecánica clásica, es sencillamente la relación entre dos sistemas físicos, cualesquiera, arbitrarios, ya sea un aparato y un sistema extra, o el ser humano interactuando directamente con un objeto físico. Todos estos fenómenos que nosotros conocemos hoy día, como la superconductividad, la superfluidez del helio, el efecto túnel, etcétera, que son característicos de la mecánica cuántica, o estos mismos fenómenos como el aumento de la masa en el caso de objetos que se van moviendo cerca de la velocidad de la luz, son fenómenos que se producen independiente de que exista un sujeto observándolo. El hombre, en estricto rigor, debería considerarse como un sistema físico interactuando con otro. Y las relaciones que establecen es lo que finalmente llama conocimiento humano. Háblanos un poquito sobre los fenómenos de la mecánica cuántica y cómo se relacionan con la luz. Bueno, antes de eso tengo que destacar este hecho de que las partículas a ese nivel se comportan como ondas y como partículas, o como corpúsculos, tal cual decía Newton. Y aquí, ¿por qué es importante? Porque muchos de los fenómenos que nosotros no vemos en algún momento bajo determinadas condiciones, experimentales o no, naturales o no, tienen manifestación macroscópica y eventualmente aparecen en el mundo que nos es cotidiano. Entonces, por ejemplo, en el caso de un electrón que se va moviendo a través de un material superconductor, el material ejerce resistencia y pérdida de energía al paso del electrón, pero bajo determinadas condiciones esto se puede obviar, y esto tiene el siguiente mecanismo. En general, un electrón es un tipo de partícula que se llama un fermión. Los fermiones tienen una característica muy especial. Voy a llamar un estado a esa función de onda que representa al electrón. Entonces, dos electrones no pueden estar en un mismo estado. Sin embargo, bajo determinadas condiciones muy específicas, electrones con spin diferente podrían estar asociados a un mismo estado. Ahora, ¿qué es un spin? Para explicarle un poquito al público lo que es el spin, para una analogía de lo que podría ser spin. En el mundo cotidiano, si uno gira una esfera en 360 grados, la esfera vuelve al mismo punto. Entonces, en el mundo microscópico, por ejemplo, partículas que tienen spin 1, si giran en 360 grados, vuelven al mismo estado. Los fermiones tienen, en el caso de los electrones, tienen spin fraccionario, tienen spin 1/2. Eso quiere decir que basta que yo lo gire 180 grados para que vuelva a su estado inicial. Esto es muy raro, pero es matemáticamente así. Ahora, ¿qué significa esto? Que bajo determinadas condiciones, dos electrones que se supone que no pueden estar en el mismo estado se asocian. Y en el momento de asociarse forman una nueva partícula, entre paréntesis, virtual si tú quieres. No es virtual porque vive bastante. Una nueva partícula que se llama el par de Cooper, que es capaz de moverse a través del material superconductor sin pérdida de energía. Ahora, eso se puede verificar, los materiales superconductores existen. Lo mismo en el caso de la superfluidez del helio, bajo determinadas temperaturas muy bajas, muy cerca del cero absoluto Kelvin, todas las partículas
que forman este helio se asocian al mismo estado, a la misma función de onda. Ahí pueden hacerlo porque son bosones y no son fermiones como el caso de los electrones, y eso tiene un comportamiento macroscópico que se materializa en el hecho de que el material puede subir por las paredes de un capilar sin que existan las tensiones con las paredes del capilar, es decir, sale 5 segundos, está fuera del capilar. Y hay muchos otros fenómenos que tienen que ver, insisto, con esta cuestión de que las partículas se comportan como onda y como partículas. Ahora, por eso te decía delante aquí, que es importante que estos experimentos, a pesar de que son experimentos realizados por el ser humano, no dejan de ser otra cosa que interacciones entre un sistema físico y otro. Es decir, que es un experimento. Es poner un mecanismo, ¿no es cierto?, un aparato que mide algo, pero ese aparato es un sistema físico que interactúa con el otro que yo quiero medir. Las mediciones finalmente son las reglas que se establecen en esa interacción entre el aparato y el objeto, independiente que en mecánica cuántica, ¿no es cierto?, se produzca esta incertidumbre, que tampoco es tan dramática, sino que uno conoce bastante bien el comportamiento del fenómeno dentro de ciertos rangos. O sea, no es algo que sea invalidante respecto de lo que yo necesito saber respecto del fenómeno específico. Marco nos hablaba sobre los fenómenos de la mecánica cuántica. ¿Qué fenómenos se relacionan especialmente con la luz? Como la luz está compuesta por partículas que están sometidas también a un régimen cuántico, entonces todas las leyes que rigen, las reglas, digamos, no más que leyes, que rigen para la mecánica cuántica tienen que, para otras partículas que están dentro de la mecánica cuántica, tienen que regir para los fotones. Particularmente los fotones son un tipo de partículas que se llaman bosones, es decir, en un estado determinado cuántico pueden haber cuantos bosones uno quiera, a diferencia de los electrones que son fermiones y en los cuales puede haber solamente uno. Entonces uno esperaría que cumplieran ciertas características como otras partículas. Aquí hay que recordar que los fotones son partículas que tienen masa cero, eso es importante. Debiesen cumplir otras características, por ejemplo, que cumplen otras partículas y para las cuales se ha demostrado experimentalmente que satisfacen ciertos procesos, por ejemplo la condensación bosónica. En el caso de algunos átomos de sodio o de rubidio se ha demostrado, como dije delante, que cuando se baja la temperatura cerca del cero absoluto, una proporción importante de partículas de este tipo, de átomos de este tipo que están encerrados en un confinamiento que se llama confinamiento magnético, se asocian a la misma función de onda, que es la que está asociada al estado de más baja energía, y eso tiene una manifestación macroscópica. Después se ve como si fuera una gran macropartícula, o sea, tú la puedes detectar macroscópicamente, con propiedades especiales, pero desde el punto de vista macroscópico. En el caso de los fotones uno debe esperar lo mismo, pero hay un problema. Para que la condensación de Bose-Einstein tenga lugar, tiene que producirse lo que nosotros llamamos una conservación, una ley de conservación. Esta conservación en el caso de los bosones es que se conserve el número de bosones en el sistema. En el caso de los fotones eso es muy difícil de lograr, porque generalmente los fotones confinados terminan siendo o absorbidos o emitidos por las paredes de los containers en donde están encerrados. Entonces manejar eso es extremadamente complicado. Sin embargo, hay experimentos en los últimos años en donde a través de unos sistemas de tinturas, etcétera, han logrado conservar ese número bosónico, ese número de fotones, y han demostrado la posibilidad de la condensación de bosones en ciertas cavidades ópticas. Tienen ciertas características especiales que no son comparables al caso de las otras partículas que tienen masa, pero eventualmente es el mismo principio. No solamente se han hecho experimentos en este sentido, hablamos delante, ¿no es cierto?, de la superfluidez del helio, este hecho de que el material superfluido subía por las paredes del capilar, era altamente viscoso y por lo tanto prácticamente no había resistencia de la pared para que el líquido subiese. En el caso de la luz, la pregunta es si esto también se cumplía para la luz que está transitando sobre un cierto material. Y también se han hecho experimentos en ese sentido, se ha demostrado que bajo determinadas condiciones un haz, por decirlo de alguna manera para que la gente lo entienda, de fotones es capaz de ver el objeto, y lo voy a decir en palabras triviales, rodearlo y seguir su trayectoria. Lo que debiese pasar
y es lo que pasa en general es que hay dispersión de fotones, o sea, la luz se dispersa y eso significa que hay pérdida de energía. En el caso del rodeo, entre comillas, el paso es limpio, por lo tanto prácticamente no hay pérdida de energía. Esos son algunos de los fenómenos que nosotros conocemos. Y ahora hay otro fenómeno que es el fenómeno de los polaritones. ¿Qué son los polaritones? Bueno, los polaritones están relacionados con un tipo de material que se llaman materiales semiconductores. Entonces, un semiconductor es un material que se vuelve conductor bajo determinadas condiciones, que pueden ser temperatura u otro tipo de situación. Entonces, bajo determinadas condiciones, si tú lanzas un fotón a la estructura atómica del semiconductor, lo que pasa es que un electrón es excitado por el fotón y se sale del lugar en donde se encontraba. Ahora, si hay en el lugar, si tú logras que este electrón quede atrapado en lo que se llama un pozo de potencial, ese electrón se asocia de alguna manera con el vacío que deja, el espacio, el hueco, en estricto rigor es el término que se ocupa, y forma una nueva partícula. Desde el punto de vista matemático, es una pseudopartícula, es una partícula que no va a vivir mucho tiempo, y está formada, es como si existiera un pequeño sistema planetario entre el hueco y el electrón. No es exactamente eso, pero es para que la gente entienda. Y eso está asociado a un mismo estado. Recuerda, vuelvo a insistir, que las partículas tienen asociados estados. Ahora, ese estado que está formado por el estado del electrón y del hueco que dejó el electrón, eso es lo que se llama excitón. Ahora, eventualmente los excitones no viven mucho. Después de un tiempo hay una expulsión del fotón que hizo que el electrón se excitara y saliera de su lugar, y el excitón desaparece o se desintegra. Y toda la situación vuelve a su estado original. Ahora, una cosa interesante es que eventualmente, si el lugar en donde están entrando los fotones es lo que se llama una cavidad óptica, es decir, tiene propiedades para que los fotones queden atrapados durante un periodo determinado ahí, lo que puede pasar es que cuando parte de estos fotones, una vez formados excitones, se asocian al excitón nuevamente. Es decir, ahora no solamente es el electrón su hueco, sino además que es un fotón. Y esa nueva partícula, que también es una pseudopartícula o una partícula virtual, si tú quieres, una partícula que va a vivir en forma exigua, a ese se le llama polaritón. Ahora es una nueva forma de la materia, que es lo interesante de la materia y de la energía en el fondo. Porque lo interesante aquí es que es el acoplamiento entre materia y energía. En el fondo un fotón es energía. ¿Qué es un fotón? El fotón es la partícula que media, por ejemplo, las interacciones electromagnéticas. Sabemos que todas las interacciones en la naturaleza están mediadas por bosones. En el caso de la interacción electromagnética son los fotones. En el caso de las interacciones gravitacionales debiesen ser, aunque no se han descubierto todavía, los gravitones, etc. En el caso de los átomos, las interacciones fuertes y las interacciones débiles también son mediadas por partículas que son bosones. Bueno, ahora tienes una partícula que es mediadora, que está pegada, ¿no es cierto?, a materia. El electrón es materia, más el hueco, y eso es una nueva partícula. Ahora, ¿qué intentan los investigadores? Como son partículas que tienen vida exigua, tratan de encontrar aquellas condiciones que hacen que sean inestables, es decir, tratar de mantenerlas el mayor tiempo posible en existencia, de manera de poder estudiar este nuevo híbrido entre materia y energía. O sea, eso te da posibilidad insospechada para investigar aspectos de la naturaleza que eran absolutamente desconocidos. Y vuelvo a insistir, el que esto se realice experimentalmente no quiere decir que estos fenómenos no se produzcan en ausencia del sujeto que lo observa y en ausencia de experimentos. Es muy probable que esto sea cosa de todos los días en la naturaleza, solamente que estas partículas que yo te estoy describiendo tienen vida muy inestable. Y aparte de los polaritones, ¿qué otros elementos, qué otras cosas se relacionan con la luz? Bueno, una de las cuestiones más importantes que ha tenido mucha vigencia en los últimos años es la de la criptografía cuántica, que tiene que ver con la transmisión de códigos encriptados y protocolos, y para el desarrollo de protocolos de seguridad.
Eso tiene que ver con el hecho que dos partículas en un mismo estado se pueden ver interconectadas en algún sentido, a pesar de que se encuentren separadas por una distancia considerable. Es decir, si yo le hago algo a la partícula B, eventualmente la partícula A lo siente, en algún sentido. Ahora, esto no es transmisión de información y tampoco contradice los principios de la relatividad relativos a que la información no se puede transmitir a una velocidad superior a los 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, sirve en el caso de los protocolos de seguridad porque en algún sentido yo doy algunas indicaciones respecto de la información y después la complemento por vías tradicionales, es decir, o llamando por teléfono o enviando una señal lumínica, etcétera. Esa es una de las cuestiones. Se han realizado otro tipo de experimentos interesantes con la luz que tienen que ver con su relación con otros fenómenos cuánticos, por ejemplo, con la condensación bosónica. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, es condensar un cierto tipo de átomos, están a temperaturas muy bajas, y se hace pasar un haz de luz por el conglomerado, por este racimo de átomos, y se ha verificado que la velocidad de la luz disminuye en forma considerable. Es decir, estoy hablando de bastante, de sus 300.000 kilómetros. Ahora, no es que disminuye, sino que el paso de la luz a través del condensado se dificulta, es decir, tiene muchas ramificaciones, lo que le hace fácil su entrada, pero le hace muy difícil su salida. Es decir, es como que estuviese golpeándose infinitamente con objetos hasta que puede salir. Entonces tú la puedes tener metida dentro de ese conglomerado de partículas durante un tiempo bastante largo, relativamente largo, hasta que sale a los mismos 300.000 kilómetros que salía antes. Y esto seguramente va a tener aplicaciones también en información cuántica. Insisto, el que yo pueda guardar fotones tiene que ver con el poder almacenar información de alguna manera. O sea, tú puedes codificar ese haz de fotones de alguna manera y finalmente traducir eso en información que te sea útil a ti. Esas son más o menos las cosas que hasta ahora se han hecho con luz. Ahora yo supongo que hay muchas otras que se podrán hacer. Fíjate que en los últimos 20 años o 30 años el conocimiento que nosotros tenemos de la luz, no solamente del fenómeno lumínico, sino además de la relación e interacción con otros fenómenos existentes es asombroso. O sea, lo que antes Newton creía que eran solamente corpúsculos y le asociaba sus propiedades a la divinidad, ahora ya no es eso, hace mucho rato, ¿no es cierto? Y acá tenemos un sistema de causas eficientes y un cúmulo de información que nos da una visión más o menos amplia de lo que es la luz como objeto de la naturaleza. Perfecto. Estamos llegando al final de este nuevo programa. No sé si quieres agregar algo más o empezamos ya a despedirnos de nuestro... Sí, me quiero despedir, pero insistir en esto de que los experimentos son experimentos no entre un sujeto abstracto y subjetivo, sino que son entre sistemas físicos. Todos los aparatos que nosotros ocupamos son sistemas físicos contrastados con otros sistemas físicos. Eso es la investigación experimental y la investigación teórica. Lo único que hace es recoger la información y unirla de acuerdo a ciertos protocolos. Eso es lo que hace la ciencia. No pone preguntas como las de Newton, ¿no es cierto? Bueno, eso se fue hace muchos años, entonces eso se entiende, pero aquí el sistema que nosotros ocupamos es otro. Perfecto. Muchas gracias amigos por acompañarnos. Gracias Marco. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente. Y por supuesto, en 15 días más. Un nuevo programa del Club Cuántico. Chao.